Aquí está la crónica. Esta semana ha sido un verdadero torbellino político entre el gobierno y el Congreso, un sube y baja emocionante, con triunfos y derrotas que dejaron a todos con la boca abierta. Primero, la Cámara de Representantes aprobó el segundo debate de la reforma a la salud, un gran logro para el gobierno que celebró efusivamente. Pero la euforia duró poco, ya que la Comisión Séptima del Senado, en donde la oposición tiene control, rechazó la reforma laboral. Fue una decisión tomada gracias a las diferentes audiencias, mesas técnicas y ejercicios que se hicieron en cada uno de los partidos. La reacción del presidente Petro no se hizo esperar. En X expresó su descontento y frustración. Se fue con toda. Si la Comisión Séptima hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia, habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, su archienemigo político, respondió de manera contundente. Más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente Petro, hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas. El debate político se incendió y los colombianos se quedaron preguntándose qué pasará ahora. La Comisión Séptima del Senado ha sido un verdadero quebradero de cabeza para el gobierno y la reforma laboral es el último ejemplo. Esta noche en W Sin Carreta, ¿podrá el gobierno encontrar una forma de aprobar sus propuestas y mejorar la situación laboral en el país? ¿Faltó mermelada? La magia de Benedetti, ¿por qué no tuvo efecto esta vez si es la reforma laboral que necesita el país? No sé si sea la fórmula que encontró, pero sí convocó a una consulta popular. Así es. Usando un mecanismo de participación ciudadana para preguntarle al pueblo si quieren o no que esa reforma sea aprobada en el Congreso. Pero eso, ¿qué tanta validez puede tener en la práctica, no? Es decir, que lo diga en una consulta popular y digan, sí, queremos esa reforma laboral, ¿realmente obliga al Congreso a votar esa ley? Bueno, senadora, gracias por su comprensión, por darnos estos minutos de espera en medio de este empate que tuvimos que hacer aquí con la radio y la televisión en simultánea. Quería preguntarle eso, si se hace la consulta popular, si la gente mayoritariamente, bueno, se surte todo el trámite, porque eso no es tan fácil tampoco, pero digamos que se convalida y finalmente se le pregunta, gana el sí, ¿obliga al Congreso a aprobar la reforma? Pues mire, Juan Diego, de todas maneras es importante decir que el presidente tiene las facultades para convocar y habrá que esperar los resultados de esa consulta popular. La Constitución lo ampara. Nosotros como legislativos somos muy respetuosos de la ley, de la Constitución, y precisamente el llamado que hacemos es a que también sean respetuosos con nosotros. Esta es la democracia. La democracia permite que no se impongan las cosas, sino que se tomen las decisiones con quienes representamos al pueblo colombiano que nos ha elegido. Ahora, Ana Paola Agudelo del partido Mira, y quien además votó negativamente, votó para que se hundiera esta reforma laboral. Muchísimas gracias por este contacto con W Sin Carreta. Feliz noche. También tenemos en este momento la reacción de el vocero, el líder de los comerciantes del país, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, buenas noches. Gracias por aceptar ese contacto con W Sin Carreta. Muy buenas noches, Juan Diego. Un saludo para usted y toda la audiencia. Bueno, ¿qué análisis le merece a usted todo esto que ha ocurrido en las últimas horas? Se hundió una reforma laboral que para los empresarios, bueno, como usted mismo lo ha expresado en otras ocasiones, poco o nada soluciona, sino que más bien perjudicaría de aprobarse el empleo en el país y la productividad. Y ahora el que se convoca una consulta popular. Sí, Juan Diego, así muy breve, pues esta reforma se hundió porque era una reforma pésima para Colombia. No es porque los empresarios se opusieron, sino porque realmente ponía en juego la posibilidad del empleo en el país. Es decir, esta reforma estaba enfocada a destruir el empleo por los altísimos costos laborales que significaba, y adicionalmente nunca tuvo en cuenta cómo generar empleo de más de 3 millones de colombianos que... Sí. También tenemos al senador Ferney Silva, del Pacto Histórico. Veamos la imagen, discusión presidencial que
pues yo no había visto. Usted tampoco, ¿no? No lo habíamos visto porque salió rodeado de varios de los senadores de su partido, de los ministros de Interior, de Trabajo, de Salud también estaba ahí, pero además de indígenas, de líderes sociales, líderes sociales, exactamente. Con carteleras rosada y letras blancas diciendo sí a las reformas sociales y puños levantados. Pues tenemos contacto con el congresista Fernández Silva. Sí, ¿está con nosotros? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Lo veíamos hace unos minuticos a usted ahí, ¿no? En ese grupo. Sí, señor. En ese grupo que estaba rodeando al presidente Gustavo Petro. Sí, así es. ¿Cómo se organizó? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo los convocaron a todos para esa locución? Yo creo que más allá de la forma en que se convocó es el sentir, el deseo y la solidaridad que despierta este tipo de iniciativas, por colocarlo de alguna manera, que es la radicación de una ponencia de archivo, sin discutirlo, y tengo que hablar claramente. Estoy seguro que muchísimas personas o muchísimos congresistas que firmaron la ponencia de archivo ni siquiera la leyeron, o sea, es decir, están limitando la posibilidad de discutir la reforma laboral. Y hoy, indudablemente, rodeamos al presidente de la República porque creemos que estas son iniciativas sociales y populares que benefician a la mayoría de los colombianos, más allá de cualquier discusión que se tiene que dar en los debates de comisión y de plenaria. Pero pues el Congreso es un órgano independiente, o sea, en Colombia hay separación de poderes. Muchas veces hay reformas que pueden beneficiar a pues digamos, a la mayoría de la población, pero el Congreso decide que no y la hunde. ¿Y por qué entonces el presidente Gustavo Petro tiene que intervenir en eso? Es decir, usted es congresista. Cuando le conviene al presidente Gustavo Petro que le aprueben una reforma, el Congreso sí está bien, pero cuando no, entonces hay que convocar a las calles. Yo creo que ahí hay un error de apreciación. No es una reforma que le convenga al presidente Petro, es una reforma que le conviene a los trabajadores colombianos, casi 3 millones de colombianos, a cerca de 400.000 estudiantes del SENA, un número casi igual de madres comunitarias. Es decir, no es una reforma para el presidente Petro, una reforma para reivindicar a la clase trabajadora en nuestro país que ha perdido sus derechos en los últimos 12 años. Es decir, aquí no se trata de un tema personal del presidente Petro, sino una proyección desde el punto de vista de las reivindicaciones sociales que requiere la clase trabajadora y que, como usted bien lo ha dicho, tiene que ser discutida. Lo que pasa es que aquí no se discutió. Yo quiero contarles rápidamente. La reforma, la ponencia se radicó en diciembre y dijeron que no se discutía porque tenía que tener unas audiencias y unas mesas técnicas. Acotamos las mesas técnicas, las audiencias y todo lo demás y quedamos ahorita con discutirla. La discusión hace parte del debate, eso es lo que esperan los colombianos, que las tesis se confirmen o las tesis se cambian, para eso nos pagan. Pero cuando hay muchos congresistas, y se lo aseguro, hay muchos congresistas, los articulados simplemente la hundieron porque creen ellos que con eso le están haciendo un favor muy flaco a la sociedad colombiana. Sí, senador, pero el mismo presidente habló en un trino de el hundimiento de esta reforma como una especie de ruptura entre el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, convocando una vez más a las calles. La pregunta es, y dijo que eso era antidemocrático, pero ¿no es todo lo contrario? Es decir, ¿no es justamente eso una democracia donde pues se aprueban unas cosas, otras no, hay pesos, contrapesos, un equilibrio de poderes y que evidentemente incluso hay hasta una revisión de la Corte Constitucional más adelante y participación de todos los poderes públicos en ese ejercicio? Claro que sí, esas son iniciativas de gobierno, lo que aspira el pueblo colombiano, de un congreso, de una comisión, de unos congresistas, de unos senadores, es que permitan el debate, que permitan la discusión. Dentro de esa discusión habrá gente a favor y en contra, pero cuando no se permite la discusión, cuando no se permite revisar el articulado, qué está bien y qué está mal, y sacan una relación, tengo que decirlo, una relación que no corresponde a la veracidad ni la realidad de la comisión, de la ponencia, pues indudablemente creemos nosotros que hay unos presupuestos. Esos presupuestos dicen que no son, no van desde el punto de vista de la discusión, sino es un tema netamente político y creo que es un tema electoral más allá de cualquier contexto que le pueda dar.
Sí, senador, pero cuando el pacto histórico, por ejemplo, rompía el quórum y no discutía en el gobierno pasado, en el gobierno de Iván Duque, algunas reformas que no le gustaban, porque ahí sí estaba bien. Si ahí no se daba tampoco la discusión. Y ustedes decían que era un mecanismo válido porque no les gustaban esas reformas, entonces ¿por qué ahora no? Yo creo que aquí hay un mandato de 11 millones de colombianos que votaron para que y se hicieran unas transformaciones, unas reformas sociales. Además no son del corte del presidente, son del corte de las necesidades que requiere Colombia. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes y a los que nos escuchan, la reforma laboral confirmaba los acuerdos de tratado de libre comercio, también los acuerdos con la OIT y la OECD. Esos acuerdos no los firmamos nosotros, los firmaron los gobiernos anteriores y nosotros lo que íbamos es a confirmar esos acuerdos. Entonces, con eso nos damos cuenta que no se trata simplemente de un tema netamente político, un tema del presidente de la República, sino unos compromisos que hay como Estado que tenemos con entidades, instituciones y con países extranjeros. Senador, hoy la reforma pensional está siendo analizada en la Corte Constitucional por una demanda, porque en el último debate, 8 debates, pues no se permitió que la oposición debatiera, no se permitió que se debatiera y prácticamente se aprobó a pupitrazo, es decir, ahí sí es válido el que no se discutan las normas, las leyes, los proyectos, y ahora sí, ¿cómo entender esa incoherencia? No, creo que hay una mala información. Hubo 3 debates previos en Cámara. Esos 3 debates de Cámara en la reforma pensional se hicieron y lo que hubo fue, lo que le voy a decir el número, casi 300 impedimentos. Cuando usted, una Cámara de Representantes que tiene 200 y pico y hay casi igual número de impedimentos, significa que estaban saboteando la reforma. Lo que se hizo fue colocar sobre la mesa una votación, esa votación dio las mayorías y sobre esa base, pero no se trata de que esté bien o mal, lo que pasa es que estaban saboteando la reforma pensional y la estaban dilatando en el tiempo. Claro, lo que nosotros proponemos no es que la dilate, es que la discutamos. Sí, el problema es que ellos no las quieren discutir. En últimas, senador, pues con todo respeto, ni usted ni yo decidiremos eso. Lo resolverá la Corte Constitucional, que es la que está analizando. En un Estado de Derecho funciona así. Así funciona. Pues, senador Silva, le agradecemos de verdad mucho por sus minutos, además por salirse ahí de la locución presidencial para regalarnos estos minutos y naturalmente tener su punto de vista, que es muy importante también para tener esa otra mirada y perspectiva frente a esta importante noticia. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente, gracias a ustedes por permitir colocar ante la opinión pública nuestro punto de vista. Muy formales. Muchas gracias.